You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. Sobre el cristianismo en un mundo postmoderno. ¿Ok? Y vamos a buscar en esta lección una definición y cómo deberíamos entender ese pensamiento humano del postmodernismo. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con la pregunta sencilla y quizás más fundamental. ¿Qué es la posmodernidad? De verdad, yo no uso esa palabra mucho en mis conversaciones diarias. Yo no digo, a mi esposa, ¿qué tú crees de postmodernismo? No, no, no decimos eso. Y de verdad, cuando yo estoy pasando en las calles de San Sebastián, Puerto Rico, si yo estoy tocando puertas, yo no digo, tú eres parte del movimiento postmoderno. No, no digo eso. Pero es importante que puedo identificar esa filosofía cuando yo encuentro manifestaciones o ejemplos de ese manera de pensar. Entonces vamos a evaluar algunas frases postmodernas comunes, lo que quizás hemos escuchado, y estoy seguro que si tú tienes un amigo o si estás en el mundo en términos de trabajar o pasar en la comunidad, vas a escuchar o ya has escuchado muchas de esas frases. Por ejemplo, en conversaciones sobre la ética o la moral, la moralidad. Muchos dicen, sí, Caleb, bueno, eso es cierto para ti, pero no para mí. Yo tengo mis propias creencias y tú tienes las tuyas. Estamos bien, que estamos separados en eso y no tenemos que reconciliar o armonizar esas cosas. A veces la gente se pone enojada y dicen, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Porque si yo digo, mira, yo creo en la verdad, yo creo en Dios, yo creo en esas doctrinas presentadas por Cristo, quieren quejarse y ellos quieren negar todo eso solamente para proclamar o afirmar que yo soy arrogante por creer en una verdad objetiva y absoluta. Algunos dicen diferentes caminos, pero el mismo destino. Uh, la última semana estuvimos estudiando con un hombre en el pueblo y hay una señora de la iglesia pentecostal y ella está tratando de estudiar con ese mismo hombre. Y ella llegó al momento que estábamos saliendo del estudio y ella estuvo hablando con nosotros y ella dijo, bueno, no importa la denominación, no importa la religión, si alguien es una buena persona, es suficiente. Básicamente, en otras palabras, ella estaba diciendo esa enseñanza. Diferentes caminos, mismo destino. O algunos dicen, es arrogante decir que debo seguir tus valores. En eso ellos quieren también afirmar, elige la iglesia o religión de su elección. No importa si tú eres mormón, no importa si tú eres de Islam, de católico o lo que sea. Todos son iguales en su punto de vista. Todo es cuestión de perspectiva o interpretación. Yo recuerdo que mi esposa, ella estaba estudiando con una amiga cuando vivíamos en Texas. Y solamente mi esposa le escribió a ella un versículo de Primera de Pedro. El versículo, nada más. Y esa señorita le respondió a mi esposa, solo es tu opinión. Y estamos como asombrados, sorprendidos. Y dice, ¿cómo es? No dijimos nada, solamente escribimos esa escritura y ya, pero en el punto de vista del mundo, todo es por causa de interpretación.
Algunos quieren ser guiados por sus emociones o sentimientos y dicen, bueno, yo siento que esto es lo correcto para mí. Para mí, un concepto individual de la verdad. No existe la verdad real u objetiva, absoluta. Ellos no creen en la existencia de una verdad universal. Ellos también hablan sobre la sexualidad y el mes pasado, hermano César, presentó algunos temas muy buenos y lecciones buenísimas sobre esa parte de la ideología ah, género, pero todo eso es parte o es como hijos o niños de esos padres del postmodernismo que son bajo de ese perspectiva o esa cosmovisión, ¿verdad? Algunos dicen la sexualidad y el género se construyen socialmente, es decir, no hay verdad absoluta ni objetiva en ese sentido. Algunos dicen no hay bien o hay mal, solo cultura. Y deberíamos, y hay aplicaciones de esos conceptos también adentro de la iglesia, donde algunos hermanos están convencidos y persuadidos por esos conceptos de posmodernismo y quieren como mezclar la Biblia, la verdad, el cristianismo con postmodernismo. No vamos a enfocarnos mucho en esa aplicación en particular, pero solamente yo quería notar eso que viene de la misma fuente, ¿verdad? Deberíamos centrarnos solo en amor, no en la doctrina. Aunque estas frases son diferentes, hablan del mismo concepto, tienen un fundamento similar y vamos a analizar ese fundamento. La idea del postmodernismo promueve caos y ambigüedad y confusión. Pero esos pensamientos y creencias de las frases que ya vimos y de esos pensamientos en la sociedad no son cosas que aparecieran de la noche a la mañana. No son cosas que, wow, de repente en 5 años desarrollaran todas esas cosas. No, sino tienen una historia largamente desarrollada. Lamentablemente, hermanos, muchas veces cuando estamos hablando entre cristianos, nosotros podemos observar muchos problemas en la sociedad. Podemos observar problemas con jóvenes y con otros que están introduciendo en doctrinas falsas. Y muchas veces queremos batallar esa doctrina. Está bien, y porque podemos hacer eso, y yo no estoy diciendo que deberíamos ignorarla, pero sí tenemos que hablar y enseñar la verdad para combatir esas enseñanzas falsas. Pero el problema es que, como para hacer una comparación con el cuerpo físico, es que si yo paso a un doctor y yo digo, doctor, me duele mucho la cabeza, yo tengo ese dolor de la cabeza, y él me da Tylenol o algo de aspirin o una medicina para sacar o ayudarme con el dolor, pero yo sigue con problemas. El problema es que él está tratando y medicando el síntoma en vez de buscar la raíz del problema, el fundamento del problema, ¿verdad? Y hacemos igual espiritualmente cuando estamos observando esos problemas. Mira, hay problemas con la sexualidad, hay problemas con conceptos de la verdad, hay problemas entre la iglesia, hay problemas y no pausamos, pensamos, quizás todas estas cosas estén conectadas y quizás hay una conexión, un vínculo que puede ayudarnos a entender
lo que está pasando aquí. Y quizás si pasamos a tratar y a buscar una solución al problema profundo, no tenemos que perder más tiempo batallando los problemas, porque muchas veces entre jóvenes, si entramos en un tema y ellos no les gusta la respuesta, van a brincar a otro tema, a otro tema, a otro tema. Pero yo creo que postmodernismo es parte de la fuente de esos problemas manifestados hoy en día. Muy bien, pero como padres y abuelos y jóvenes, deberíamos entender que la respuesta de algunos a tratar de culpar esa nueva generación no es una respuesta ayudable, no es una respuesta buena. Porque mira, yo quiero compartir con ustedes una conversación que ha ocurrido entre yo y mi padre. Mi padre le gusta culpar la generación mía. Él quiere decir, Caleb, tu generación no tiene estándares y niega la existencia de la verdad fundamental. Tu generación es un problema. Wow, palabras fuertes, ¿no? Porque mira, la manera en que mi padre fue criada, el pueblo, la sociedad en la que él fue criado, fue completamente diferente de lo que observamos hoy en día. El mundo ha cambiado, sin duda. Las prácticas, los costumbres, los hábitos son muy diferentes de lo que tenemos hoy en comparación a lo que existía en los años pasados. Aún en mi vida, y yo solo tengo 34, casi 34 años, la vida está cambiando. Y la vida de los nenes hoy en día es diferente de lo que yo había experimentado. Entonces, es una respuesta fácil, ¿verdad? Para decir, wow, mira, estamos pasando muchos problemas en el país y los jóvenes están introduciendo muchas enseñanzas, muchos conceptos raros, extranjeros, y vamos a culparle a esa generación. Pero la respuesta que yo le di a mi padre es que yo le dije a él, estoy muy de acuerdo, Dad, padre, pero ¿quién enseñó e instruyó a mi generación? Ah, así es, tu generación. La generación tuya, padre, nos enseñó. Y entonces, tenemos que evitar, hermanos, la tentación de tratar de culpar la generación más recién, ¿verdad? O más nueva. Imagínense conmigo que hay una tienda y en esa tienda, el jefe es muy perezoso y la tienda no es manejada bien, no es organizada bien, tiene un montón de problemas y básicamente está en quiebras. Pero de una semana, el jefe decidió a buscar un empleado nuevo. Y ese empleado llega para trabajar. El próximo día, él está ahí en el trabajo, pero él ve todos los problemas en esa tienda. Y poco a poco, en vez de ayudar ese nuevo empleado, todos los otros empleados, aun el jefe, quiere culparle a él por los problemas de la tienda. ¿Tiene sentido? No, en ninguna manera no tiene sentido. Pero muchas veces entre las generaciones queremos hacer eso, ¿verdad? No, es que si observamos problemas en la nueva generación,
deberíamos tener compasión y tenemos que darnos cuenta que esas cosas no surgen de una noche a la próxima mañana, pero tiene un desarrollo muy largo. Esto es una línea cronológica y perdóname, está en inglés, pero no pude encontrar esa misma cosa en español. Pero ustedes pueden ver que es una cosa bastante complicada, ¿verdad? Porque está hablando del desarrollo de los pensamientos de los hombres sobre los años. Y tenemos muchas cosas diferentes. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo hasta 2000 después de Cristo. Y básicamente los pensamientos humanos es como una conversación entre generaciones, entre filósofos, y están tratando de entender cómo es la experiencia humana. Bueno, yo no digo que todos esos pensamientos son buenos, no, hay muchos que están equivocados. Solamente para decir que cosas no, especialmente pensamientos en una sociedad, no aparecen por casualidad. Tiene una línea, tiene una causa, tiene una conexión. Entonces, si observamos el postmodernismo hoy en día, no deberíamos pensar, wow, es la culpa de esa nueva generación. ¡Qué malos son! No, en vez de hacer eso, deberíamos pensar, ¿cómo desarrolló ese sistema de pensar? ¿Cómo es? ¿Y cómo podemos ayudar las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos equiparlas para vencer esos conceptos equivocados, erróneos? Muy bien, entonces hermanos, vamos a observar esta aplicación y vamos a preguntarnos de dónde vino el postmodernismo. Todo efecto tiene su causa. Los pensamientos de esta época tienen sus raíces en filosofías y pensamientos de épocas anteriores. Entonces, vamos a hacer un estudio rapidito de la historia de esa perspectiva humana. Ok, la posmodernidad describe la filosofía actual de negar la verdad y promover el caos y la confusión. Sin embargo, es postmodernismo. Cuando decimos post, igual en inglés, postmodernism, post es el prefijo que muestra algo que viene después. Entonces, lo que significa es el postmodernismo, es la filosofía que surgió, que vino después del modernismo. Yo sé que en nuestro lenguaje, cuando decimos que algo es moderno, pensamos, wow, algo es nuevo. Mira, esto es una casa moderna. Y cuando usamos esta frase, muchas veces la mayoría de nosotros solamente decir, es como nueva construcción o tiene un estilo diferente más de este tiempo. Pero cuando hablamos de pensamientos y filosofías, modernismo describe un grupo de pensamientos específicos que no son de hoy en día, sino de años, cientos de años después. Para comprender mejor lo que ha sucedido y dónde estamos ahora, tenemos que comprender el desarrollo histórico general de ese problema. Entonces, si postmodernismo describe la filosofía que surgió después del modernismo, tenemos que empezar con la pregunta sencilla: ¿qué es modernismo? Vamos a hablar del fundamento del modernismo, porque mira, yo no vamos a profundizarnos mucho en ese punto, pero me gustaría notar que muchos que tienen la edad más de 50 años fueron enseñados y creados en una sociedad moderna, de modernismo.
porque hemos visto el cambio de los pensamientos, porque durante los años del siglo XVIII hasta más o menos de 1985, las sociedades de los países del oeste estaban bajo de un sistema de modernismo. Modernismo um, fue uh, la manera de pensar o la filosofía popular durante los años 1700 a los al siglo XIX. Y está hablando de la iluminación del hombre. Ellos creen que podían alcanzar a la perfección o iluminación o ilustración en un sentido del hombre. Y vamos a explicar eso un poquito mejor. Durante ese tiempo vimos muchos cambios en la historia humana. Los hombres estaban explorando otros lugares, inventaron muchos avances científicos. Encontramos la revolución industrial durante ese tiempo. Estaban inventando muchas cosas. Pero debajo de todo eso, había un cambio de filosofía. Antes, la gente no observaba mucho al mundo, pero creían en como un sistema donde Dios tenía todo el control debajo de tiempos antes de siglo XVI. Y era una sociedad muy religiosa. Pero después, en estos años del siglo XVII hasta XIX, mucha gente quería sacar y remover la religión. Y en vez de decir que Dios es nuestro fundamento o base de existencia, algunos filósofos como Immanuel Kant, y muchos de esos hombres eran de Alemania o de Francia, Kant era de Alemania, y él afirmaba que la humanidad es la base de la existencia. Es decir, un concepto de humanismo. No necesitamos Dios para instruirnos, para guiarnos. Los humanos son la base, son como el cimiento, el fundamento de nuestra capacidad de conocer y entender. Y otros tenían la perspectiva basado en esas asunciones que querían mejorar la condición humana, y también algunos querían afirmar que la humanidad es inherentemente buena. Después, en ese tiempo, encontramos el desarrollo de muchos de los reglas universales, porque por medio de ciencia, por medio de enseñanza, los hombres en ese movimiento creían que podían encontrar la verdad absoluta por medio de el estudio científico. Y encontramos muchas explicaciones y enseñanzas naturalistas. Eso viene de David Hume y también de Charles Darwin, el padre de evolución, ¿verdad? Porque ellos querían poner énfasis en el mundo natural, porque ellos no creían en el supernatural, no creían en Dios, no creían en la inspiración de la Biblia. Pero todavía creían en una verdad absoluta y universal, pero esa verdad era la verdad científica. Debajo de ese tiempo y ese movimiento también encontramos que hombres estaban buscando la perfección de sociedad. Ellos querían construir un sistema perfecto. El hombre Karl Marx, especialmente en Europea, en Rusia, ellos estaban inventando y desarrollando muchos pensamientos en los cambios de los políticos y las instituciones del gobierno y
promoviendo cambio social. Todo eso ocurrió abajo del modernismo. Entonces, vamos a resumir rapidito modernismo. Modernismo cree en la verdad. Dice que la verdad existe y se puede conocer a través del estudio empírico en las ciencias. Deberíamos notar que los modernistas no tienen la misma perspectiva de un cristiano. Muchos hoy en día que son científicos, que son ingenieros, que creen solamente en el mundo natural, ellos son parte de esa manera de pensar de modernismo, ¿ok? Y la naturaleza humana. Ellos creen que los humanos son inherentemente buenos y la humanidad es la medida de todas las cosas. No se puede saber nada excepto a través del razonamiento humano. Es muy importante porque vamos a seguir con ese pensamiento cuando observamos postmodernismo. Pero, ¿cuál es la meta del modernismo? Ellos querían crear una sociedad humana con base científica que alcance la verdad iluminada a través de la ciencia y la tecnología, sin religión ni Dios. No querían nada de ver con Dios, no querían nada de ver con religión. Solamente algunos permitían religión, pero una religión que servía ciencia o que servía el Estado. No una religión verdadera con fe, con creencia en Dios, nada de eso. Entonces, hoy en día, para dar un ejemplo, si ustedes han visto el programa de televisión Star Trek, es un programa de los Estados Unidos, pero ese concepto de Star Trek, en el futuro no tenemos creencia, no tenemos fe, todo es basada en ciencia y ciencia nos da la solución a todos nuestros problemas. Esto es la meta y el concepto del modernismo. Ok, pero todavía hoy en día hay algunas áreas que afirmen modernismo. De verdad, muchas partes de nuestra sociedad afirmen modernismo. Si pasamos a una universidad de ciencia, por ejemplo, en la ciudad cercana donde yo vivo, en Mayagüez, Puerto Rico, hay una universidad de ingenieros. Si yo paso a esa universidad, la mayoría de los estudiantes y los profesores van a afirmar y van a enseñar esos conceptos de modernismo. Pero hubo un cambio en los pensamientos de las sociedades, especialmente empezando en el medio del siglo XIX, en 1960 y adelante, encontramos las semillas de ese movimiento y ahora estamos como observando las plantas ya como adultas en ese proceso. Pero deberíamos recordar que la posmodernidad es la respuesta, es la crítica al modernismo, porque muchos en posmodernismo no estaban satisfechos con las asunciones y las aplicaciones del modernismo y querían criticarlo y destruirlo. Y es lo que pasó en la historia. En lugar de pensar que la humanidad es la base del conocimiento, como modernismo hace, la posmodernidad va un paso más allá y afirma que el conocimiento solo se sitúa en el individuo. La experiencia individual se convierte en la base de la verdad. Ok. Tenemos que entender la diferencia. Los modernistas van a decir, vamos a usar el ejemplo de enero, ¿verdad? Género, perdón, género.
de hombres y mujeres, que existe machos y hembras en la naturaleza. Modernistas dicen sí, porque observamos eso, sabemos eso como humanidad. Es algo observado y conocido por toda la humanidad. Pero los postmodernistas dicen no, solamente yo puedo saber si hay un hombre o una mujer y hay diferencia entre sí, si yo tengo mi pensamiento o conocimiento individual que afirma eso. Entonces, si alguien diferente viene con otro pensamiento, otra interpretación, ellos creen, mira, hay otra interpretación, esa interpretación es válida también, porque ellos no creen que podemos alcanzar un conocimiento compartido, sino que todo el conocimiento, toda la realidad solamente existe y puede ser afirmado por medio del individuo. No podemos enseñar nada encima de eso, según las enseñanzas del postmodernismo. El modernismo buscaba unir a la humanidad bajo de grandes narrativas y objetivos, porque ellos querían crear esa sociedad perfecta bajo de la ciencia, ¿verdad? El postmodernismo destruye cualquier narrativa o experiencia más amplia y afirma que el individuo debe ser promovido para afirmar su verdad personal. Entonces, modernismo pensaba en el nivel mundial, en las sociedades, pero postmodernismo solamente piensa en el individuo, en nuestras experiencias compartidas individuales o con grupos pequeños. Entonces, nadie, según postmodernismo, puede saber la verdad de otra persona en, en real, en verdad, porque cada uno tiene una experiencia diferente, porque ellos van a afirmar, mira, Caleb viviendo en Puerto Rico, en San Sebastián, siendo um, un hombre de los Estados Unidos, un hombre güero, un hombre rubio, con ese nivel de educación, que es sus experiencias, él tiene su experiencia única y todo el resto del mundo tiene experiencias diferentes. Entonces, ¿cómo puede saber Caleb la experiencia de una muchacha de África o de una muchacha de Australia o de Argentina o lo que sea, donde, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, 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 la verdad solamente se puede saber individualmente. Entonces, ¿cómo fue posible ese cambio postmoderno? Porque cuando observamos esa diferencia y pensamos, wow, es un cambio drástico. Quizás podemos entender, aunque no estaremos completamente de acuerdo con el punto de vista o la cosmovisión de modernismo, podemos decir, ok, en un sentido, tiene un concepto que podemos entender que querían unir toda la gente bajo de la ciencia, ¿verdad? Pero postmodernismo que dice que no, la verdad solamente es individual, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, hubo el cambio nihilista. Nihilista. Bueno, otra vez, no es una palabra que yo uso frecuentemente. Esa palabra, nihilismo, um, afirma o enseña que nada existe. Los nihilistas enseñan que la vida, la inteligencia humana, nuestras relaciones, la moral, la verdad, todo eso no importa nada, no tiene significado, no tiene fundamento. Somos
coincidencias, casualidades en el universo como polvo y nada importa. Hubo ese cambio en los siglos XVIII, en el siglo XVIII, y porque hombres estaban cambiando desde modernismo para cambiar hacia postmodernismo. Y la manera que ellos hicieron o cumplieran ese cambio fue por un argumento sobre el lenguaje. Un hombre en particular, Friedrich Nietzsche, era un filósofo de Alemania durante el siglo XVIII. Él encontró una manera para argumentar y discutir con los modernistas, que ellos no tenían un argumento bueno para responder. Y él dijo, el lenguaje que usamos es incierto y ambiguo. Vamos a pensar en un momentito. Lo que todo tú conoces. Yo sé que es un argumento que podríamos profundizarnos más, pero por el argumento vamos a pensar en eso. Que todo lo que tú conoces es conocido con palabras, con lenguaje, ¿verdad? Mira, si tú tienes una receta de un flan delicioso y yo quiero que tú me enseñes este, este, me enseñes esta receta, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a enseñarme? Porque no tenemos este poder de comunicar sin palabras, solamente con nuestros cerebros o nuestras mentes. No tenemos que usar palabras, ¿verdad? O figuras. Tenemos que comunicar con lenguaje. Y Federico Nietzsche afirmó que la verdad no se puede entender a través del lenguaje, porque el lenguaje es incierto. Él dijo que el lenguaje es subjetivo. Mira, por ejemplo, imagino que en Chile el fruto naranjado se llama naranja, ¿verdad? Sí, una naranja. Pero aquí en Puerto Rico no es conocida como naranja, se llama china. Es una historia, pero se llama China. China naranja. Es la misma cosa, ¿verdad? Pero hay palabras diferentes. ¿Cuál es la palabra correcta? Yo entiendo, la mayoría del mundo hispano y latino dicen naranja. Los puertorriqueños y dominicanos están equivocados. Pero es otra pregunta, ¿verdad? Solamente para decir que tenemos la misma referencia, la misma cosa, pero palabras diferentes, lenguaje diferente en eso. O hablando de inglés, decimos orange. Orange, China, naranja. ¿Cuál es? La misma cosa, porque tenemos una cosa, naranja, pero estamos usando palabras diferentes. Y Federico Nietzsche dijo, mira, el lenguaje puede cambiar, es subjetivo. No es algo seguro o algo cimentado o fundamentado y se puede mover. Y por eso él dijo, nada se puede entender sin lenguaje y por lo tanto no podemos conocer la verdad, porque si afirmamos que la verdad está firme, si la verdad es objetiva y absoluta, ¿cómo podemos conocer esta verdad? Por medio del lenguaje. Y si no podemos saber nada sin el lenguaje, sería imposible conocer cualquier cosa. Entonces, no podemos aceptar, según el argumento de Federico Nietzsche, no podemos aceptar el concepto de la verdad absoluta. Yo quiero compartir con ustedes la historia de lo que me pasó cuando yo era estudiante en la universidad.
yo entré en la universidad, yo tomaba clases de comunicación, de retórica, de teorías de sociales, etcétera. Y yo recuerdo que un día estuvimos hablando sobre el concepto de la verdad, porque casi todos los profesores en las universidades quieren negar y niegan, absolutamente niegan cada concepto de la verdad absoluta o una verdad o la verdad singular, ¿verdad? Entonces, para ilustrar su punto, porque el profesor mío estaba negando ese concepto de la verdad, él hizo un experimento. Él nos preguntó a la clase, él nos pidió primero, él dijo, yo quiero que ustedes piensan en un perro en su mente. Piénsalo, ¿verdad? Tiene una imagen en su mente, ¿verdad? De una pintura. Y él dijo perro. Y después le pidió a la clase, le preguntó, ¿cuántos de ustedes están pensando en un animal negro? Y algunos se levantaron la mano, pero muchos no. Y él dijo, ¿cuántos de ustedes están pensando en un animal con color blanco? Y otros se levantaron la mano. Y él seguía, ¿cuántos de ustedes están pensando en un animal con manchas? Algunos se levantaron la mano. Pero no todos se levantaron la mano en un concepto singular. Y después de eso, él proclamó, pensando que él había ganado ese argumento y que ya él venció sobre el concepto de la verdad. Él dijo, mira, con una palabra tan sencilla, perro, no podemos tener armonía, no podemos tener unidad. Si no podemos llegar por medio del lenguaje a una palabra tan sencilla como perro, ¿cómo podemos esperar entender una verdad absoluta? Y él afirmó, no, el lenguaje es subjetivo, el lenguaje mueve y es incierto, inseguro, y no podemos tener el mismo concepto de la verdad entre sí. Y por eso no podemos entender ninguna otra verdad, solamente nuestra experiencia como nuestra propia verdad individual. Yo recuerdo saliendo de esa clase pensando, oh, wow, yo no entiendo qué significa perro. Y yo recuerdo llamando a mis amigos diciendo, amigo, no podemos saber qué es un perro. Y él, "Ah, ¿qué? ¿Qué estás hablando, Caleb? ¿Qué significa eso? Eh, tú eres necio." Pero yo adopté, yo fui convencido por ese argumento. Porque yo pensé, mira, todas esas enseñanzas que mis padres me enseñaron sobre la Biblia, sobre la verdad, ¿cómo ellos podían saber la verdad si estaban usando lenguaje? Y si el lenguaje es subjetivo, ¿cómo podemos usar un canal o un método subjetivo para alcanzar a algo absoluto y objetivo? Yo luchaba, batallaba mucho con ese problema. Pero ¿cuál es el punto en todo eso? No solamente para argumentar contra el lenguaje, pero tiene una meta. Nietzsche, Federico Nietzsche, es considerado el abuelo de postmodernismo porque él era uno de los primeros para avanzar esa manera de pensar, esa filosofía.
Y él afirmó una consecuencia sobre la moralidad al respecto de estas enseñanzas de lenguaje y el subjetivismo del lenguaje. Él escribió un libro con el título Más allá del bien y del mal. Y yo he leído ese libro. Es un libro difícil, pero el argumento básico de Nietzsche en este libro es que no podemos saber una verdad absoluta de la moralidad porque para comunicar sobre la moralidad y saber algo de la moralidad tenemos que usar el lenguaje. El lenguaje, no podemos confiar en el lenguaje porque es inseguro. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Si no podemos conocer lo que es la verdad o nada dentro de la moralidad, la conclusión de Federico Nietzsche fue que deberíamos pasar más allá del bien y del mal. No deberíamos tener conceptos del bien y del mal. No deberíamos ser limitados o restrictados o no deberíamos construir esos reglas o normas o leyes porque no existe la posibilidad en su mente saber y conocer la verdad de la moralidad. Entonces, de eso encontramos algunos valores postmodernos que después de Nietzsche y siguiendo hasta hoy en día, muchos han desarrollado debajo de ese sistema de pensar y están afirmando esas cosas aún hoy en día. Ellos quieren enfatizar la ambigüedad y incertidumbre en el lenguaje. Quieren poner el énfasis en la experiencia individual. Quieren negar la verdad absoluta y quieren negar reglas universales. Y para darles un ejemplo de eso, yo voy a seguir, pero yo quiero darles un ejemplo de lo que yo he visto bajo de eso. Pero ellos quieren negar cualquier concepto de la verdad, quieren celebrar desorden, quieren poner primero como el valor de aceptación o tolerancia pluralista y quieren centrarse en el cambio y negar la tradición. Mira, cuando yo era estudiante en la Universidad de South Florida, de Florida Sur, en los Estados Unidos, una universidad bastante grande, como 60,000 estudiantes en esa universidad. Y en una de mis clases en comunicación, tuvimos que mirar un reporte de lo que estaba pasando en África. En África hay esclavitud, hay mucho abuso, hay mucho violencia, hay muchos problemas en algunos de los países en África. Y en ese reporte, los periodistas estaban describiendo y notando la práctica de circuncisión femenina, que algunos hombres molestan y hacen cirugía y operaciones contra mujeres, no mujeres, perdón, como niñas y jóvenes, donde ellos las abusan. Y era y es una práctica terrible y pecaminosa. Y es algo muy difícil de escuchar y de notar y todo eso. Y yo recuerdo después de ese reporte, de ese video, de todo lo que estaba pasando y tanto abuso, que nuestro profesor en la universidad hizo la pregunta a la clase: ¿qué piensan ustedes de esa práctica en África? Que mujeres muriendo, mujeres completamente debilitadas
y destruidas por esa práctica bárbara, o barbárica, perdón. Eh, es difícil de hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero yo recuerdo la pregunta de profesor. ¿Qué piensan ustedes? Dos mujeres, dos jóvenes en la clase, sentadas enfrente de mí, se levantaron las manos y dijeron, los dos tenían básicamente el mismo comentario, y ellas dijeron, no debemos juzgar esa práctica, aunque nos parece mal, nos parece dura. No debemos juzgar esa práctica porque no vivimos allá y no es nuestra costumbre. Y porque no es nuestra costumbre, no podemos decir nada. Me puse muy enojado. Yo no pude creerlo. Esas mujeres, observando otras mujeres en África, muriendo por esa práctica y en enseñanza pecaminosa y terrible de los hombres. Y ellas querían justificar esa práctica porque no era nuestra costumbre. Y no podemos juzgar porque es de otra cultura. Me levanté la mano, frustrado. Y yo dije, no, no importa en qué país está. Si alguien está molestando, abusando y haciendo tanto daño contra mujeres, así, violando esas mujeres, esa práctica siempre es mala, siempre es pecado. Y no deberíamos apoyarla, no deberíamos aceptarla, no deberíamos tener tolerancia hacia esa práctica. Bueno, y mucho de la clase seguía callada. Y esos jóvenes estaban enojados conmigo. Porque ellos habían llegado a punto de Federico Nietzsche. No podemos decir nada, es de otra cultura, no podemos juzgar. Ah, mira, hay esclavitud, hay violación, hay robos, hay violencia, pero si viene de otro país, no podemos decir nada. Si viene de otra cultura, no podemos decir nada. Si tiene otra experiencia individual de nosotros, no podemos decir nada, porque no existe la verdad absoluta, universal. Estamos en problemas reales. Y la experiencia que yo tuve en esa clase no es la única experiencia que yo tenía, más hay muchos más hoy en día, hasta el punto que la generación mía ya o esas personas son maestros. Esas mujeres, imagino, han pasado a enseñar a otros más. Las maestras en las escuelas, los políticos, los trabajadores en las fábricas, muchos creen estas cosas, que no existe la verdad y no podemos juzgar. Bueno, pero no, si no existe la verdad y no podemos juzgar, solo es decir que hombres con más fuerza y cada persona puede inventar su propia estándar, que no hay estándares. Vamos a hablar en lecciones después de los problemas con algunos de esos conceptos que ya son obvios, ¿verdad? Pero vamos a dar una respuesta justa y una respuesta completa a esos problemas. Pero para resumir la lógica de posmodernidad, las personas, los individuos, dan sentido, significado y definición a todas las cosas. No por Dios, no por la humanidad, no por
la naturaleza o la creación, no, sino los individuos debajo de la filosofía de posmodernidad. Entonces, el lenguaje, la definición, las palabras, el lenguaje no está claro y el entendimiento es solo individual. La verdad absoluta no se puede entender a través de la experiencia humana y el lenguaje. Entonces se debe promover el relativismo, que todo es relativo, y tolerancia, porque no podemos entender la verdad de otra persona. Por eso se deben rechazar las afirmaciones de la verdad objetiva y universal, y se debe rechazar la certeza y el desorden y, perdón, se debe rechazar la certeza y el desorden e incertidumbre deben ser promovidos. Y la verdad es que nadie puede saber la verdad. Ok, esto es una afirmación bastante fuerte de posmodernismo. La verdad es que nadie puede saber la verdad. Los postmodernistas más astutos, ellos entienden que no pueden decir no existe la verdad, aunque algunos postmodernistas dicen eso. Pero técnicamente ellos afirman la verdad es que nadie puede saber la verdad. Algunos son más agnósticas en el sentido para hablar de la existencia de la verdad. Pero si nadie puede saber la verdad, entonces si la verdad existe o no, no le importa mucho a ese grupo o a postmodernismo. Pero esto no es la meta, esto no es el fin de la lógica, ¿verdad? Dice después, la verdad es que nadie puede saber la verdad. Si nadie puede conocer la verdad, entonces no hay un estándar sobre cómo debería vivir alguien. Y si no hay estándar, entonces podemos vivir como queramos sin consecuencias. Quieren vivir sin juicio, quieren vivir sin reglas, quieren vivir sin normas, quieren estar libres de construir su realidad y poner sí mismo en el centro del universo. Es una filosofía muy egoística, hermanos. Pero tenemos que entender lo que está pasando para empezar el proceso de combatir esas cosas. Entonces, para resumir, el postmodernismo dice que sobre la verdad es que no podemos saber la verdad. La verdad es un concepto opresivo que no se puede entender ni conocer. La naturaleza humana, los individuos son inherentemente buenos y se les debe permitir al individuo definir su propia verdad personal, incluyendo los estándares, las normas y la moralidad. Y las metas de esa filosofía, deshacerse de cualquier concepto de estándar moral, permitir a los individuos determinar radicalmente su propia realidad, promover una sociedad diversa de desorden, caos y contradicción. Entonces, hermanos, esto básicamente es la filosofía del posmodernismo. Nuestras sociedades no son completamente posmodernas. Todavía en nuestras sociedades hay luchas y hay batallas entre las sectas de modernismo y las sectas de posmodernismo. Y estamos viendo una batalla tan terrible. Por ejemplo, en los Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico, hay escuelas, hay profesores en los dos lados, en los dos partidos. Y no quieren hablar entre sí, quieren atacar, algunos quieren cancelar los otros y
hay mucha confusión y hay mucho odio, hay mucho enojo, ¿verdad? Pero todo eso está pasando porque la sociedad no puede llegar a una conclusión. Están como pegados o estacionados entre esos dos. Y cuando hay esa desarmonía entre sí, la sociedad no puede funcionar bien. Y estamos en ese problema. Y por eso, viendo a los Estados Unidos, hay mucha confusión, hay protestas, la sociedad está en quiebras, básicamente. ¿Por qué? Está en esa lucha y no hay resolución. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros deberíamos responder a ese problema? Bueno, no deberíamos volver a postmodernismo, no deberíamos volver a modernismo. Esos pensamientos humanos no tienen la solución, no nos traen la armonía, la paz y no pueden ofrecernos la respuesta completa. Tenemos que volver a la palabra de Dios y cristianismo. Cristianismo y la perspectiva de la palabra de Dios es la única opción para resolver esos problemas. Entonces, si Dios permite, en las lecciones siguientes observaremos la respuesta a postmodernismo en la lección titulada Fundamentos rotos, problemas con la postmodernidad. Examinaremos las contradicciones lógicas, los problemas reales de la filosofía de la postmodernidad y en la otra lección contra la corriente, cómo combatir la postmodernidad. Vamos a investigar una respuesta bíblica a postmodernismo y buscaremos cómo podemos desarrollar una cosmovisión bíblica. Hay la razón que yo puse la orden de esas lecciones así es que normalmente si queremos hablar con nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que primero identificar el problema. Pero no podemos brincar. Después de observar el problema, no podemos brincar normalmente a la Biblia. Si estamos hablando con un postmodernista, tenemos que mostrarle los problemas entre su propio pensamiento o sus propias filosofías, ¿verdad? Tenemos que decir, mira, hay problemas, hay autocontradicciones, hay problemas lógicos dentro de esa cosa y no hay solución, no hay respuesta en esta filosofía. Y después, en la tercera lección, y esto normalmente es la manera que yo empiezo conversación o yo empiezo estudios con postmodernistas, es después de mostrarles los problemas entre sus propias filosofías, ahí encontramos el espacio para decir, ok, Dios tiene la respuesta. Dios puede cambiarnos. Dios puede proveernos la solución completa en la totalidad a esos problemas. No tenemos que volver al modernismo. No tenemos que quedarnos en confusión de postmodernismo. Podemos saber la verdad, conocer la verdad. Y como Jesús dijo en Juan 8:32, la verdad os hará libres, ¿verdad? Podemos tener esa certeza, pero solamente con la palabra de Dios y la cosmovisión bíblica que viene de Dios. Entonces, gracias conmigo. Yo sé que ya pasamos mucho. No se preocupen, no hay examen, no vamos a hacer prueba de eso, pero si tienen algunas preguntas, me encantaría tratar de darles respuestas. Y si tienen preguntas después, ustedes pueden contactarme por correo, por medio de Facebook o WhatsApp, y yo puedo tratar de brindar más información o respuestas si es necesario. Gracias a todos. Dios lo bendiga grandemente.